Entonces, ¿qué le preocupa, Tiene gobernador? un pasivo de 45 Gobernador, le estoy millones. haciendo una pregunta. ¿Qué le preocupa si vengo interveniendo precisamente por eso? La pregunta que yo le hago Sí, es gobernador. por qué. Propósito del enfrentamiento que tuvieron la semana pasada el superintendente de salud y el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, vamos a exponer la intervención que tuvo el gobernador del Magdalena en Caracol. Quien lo entrevistó fue Juan Diego Elvira, y en este discurso que él tuvo mostró una serie de elementos del análisis del discurso político que nos dan para un análisis largo, un análisis demasiado cualitativo, debido a que mostró demasiados elementos que tiene el discurso. Es una persona muy rica en el discurso. El enfrentamiento que tuvieron el superintendente y el gobernador de Magdalena fue debido a la intervención que hizo la Superintendencia de Salud en el Hospital Julio Méndez Barreneche del departamento del Magdalena. Y esta intervención se dio justo cuando ya la administración de Caicedo lleva 40 días gestionando el hospital. Por tanto, se ve el enfrentamiento desde dos aspectos muy distintos. Un aspecto técnico que tenía la superintendencia, que vio la necesidad de intervenir y no le importó cuándo, mientras que el cálculo de Caicedo era más político, era más de: ustedes están interviniendo en el momento en el que nosotros lo estamos gestionando, eso nos va a hacer quedar mal a nosotros, está sacando a mi gerente, al gerente de mi administración, mientras que en varios años de mal manejo y de corrupción en el hospital nunca se intervino, no se mostraron esas auditorías, y ahora se vienen a mostrar un montón de irregularidades justo en la administración de Caicedo, lo cual hace quedar mal a la gobernación. Entonces, Carlos traslada al debate político un debate que debía ser más técnico, pero le llega a las personas, y una de las formas con las que logra trasladar el debate a lo político es mostrar la carga política del superintendente, un superintendente que ha sido candidato al Senado por el Centro Democrático, y un superintendente que tiene muchas relaciones y grandes relaciones con el gobierno central actual, individualmente considerado. Entonces, lo primero que vamos a analizar es el tema de la prosodia. En esta entrevista, el tema de la prosodia se ve muy marcado, y a través de la prosodia logra transmitir varias emociones y transmitir varios mensajes Carlos Caicedo, porque su discurso es acelerado, con pausas marcadas. Se nota que él a veces pierde la respiración, se le nota disfónico. Eso muestra la rabia que tiene el gobernador, que se siente traicionado, que está triste, que está angustiado, debido a que queda sin competencia alguna para intervenir en materia de salud, más con el COVID-19, con la coyuntura del COVID-19. Entonces, él se siente maniatado y muestra a través de la prosodia su preocupación, porque hablaba con una velocidad y una intensidad muy alta, y por momentos se le dificultaba mucho pausar, hacía pausas marcadas, perdía la respiración, se le dificultó mucho el manejo de la respiración, y creo que esto tenía una finalidad. O sea, se le ve la angustia, se le ve el enojo durante el discurso. Además, en el lenguaje no verbal hay que resaltar que él siempre utiliza el mismo lenguaje no verbal, siempre utiliza las mismas señas, los mismos gestos. Él habla muchas veces a través de los gestos, prácticamente se comunica a través de las manos. Es impresionante como casi que hace un lenguaje de señas. O sea, ahora entrando más a las expresiones que él utiliza durante el discurso, al lenguaje que él utiliza en el discurso, lo primero que debemos resaltar es el uso de las nominalizaciones que hace. Entonces, por ejemplo, a quienes estaban administrando anteriormente los hospitales de manera irregular, como él lo contaba, habla de los clanes políticos, de la política tradicional de Santa Marta, de los corruptos, etc. Entonces, ahí se ve la nominalización. Ahora el superintendente de salud también lo nominaliza, diciéndole el zar de la salud en Santa Marta, debido a que dejó a la gobernación maniatada, los dejó sin competencias y capacidades para enfrentar el COVID-19, debido a que este era el hospital con más UCIs que tenía la gobernación. Estas nominalizaciones le dan pie a que
cree un ambiente polarizante en el discurso. Entonces, mientras que él dice nosotros somos los del pueblo, nosotros somos los funcionarios electos por voto popular, los representantes del pueblo, los progresistas de izquierda, ellos son los de derecha, ellos son los clanes corruptos, ellos son los que pagan los favores políticos. Entonces acá se crea un cuadramen ideológico claro. Él se mete con la ideología, empieza a decir el superintendente del Centro Democrático, lo caracteriza más como un funcionario político que como un funcionario técnico, que es en verdad la competencia del superintendente de salud. Entonces crea todo un cuadramen ideológico entre la derecha y la izquierda cuando él se autodenomina, igual que su alcaldesa, que la alcaldesa de Santa Marta, como progresista de izquierda, mientras que los del Centro Democrático y los políticos tradicionales son los de derecha, los corruptos, los que pagan favores políticos, los que tienen intereses económicos en la salud, etc. Ahora bien, aunque el discurso es en el marco de una entrevista y se le dificulta además por la sobriedad que él utiliza y por lo verosímil que él se quiere ver todo el tiempo, nunca incurre en la dramaturgia durante la entrevista. Aunque no haga esto, podemos decir que sí creó una escena dramatúrgica en el momento del enfrentamiento con el superintendente, porque cuando el superintendente va e interviene en el hospital, él llega con un montón de personas, con una manada de personas a intimidar, por decirlo así, al superintendente y dice que están defendiendo, que son personas que defienden el hospital público, que defienden la salud, que de verdad velan por el interés público, mientras que esa intervención está plagada de política, de intereses económicos, que ahí están, que es un hospital que se le va a entregar a los amigos del superintendente y del Centro Democrático. La remarcación de la pregunta no la utiliza mucho. Él trata de responder muy concretamente a lo que se le cuestiona. De pronto hay un matiz en una pregunta cuando Juan Diego Elvira le pregunta si los dos, si tanto el superintendente como él no tienen el mismo interés, no buscan la misma finalidad, que es rescatar el hospital que ha estado plagado de corrupción, que ha tenido problemas. Él, por donde se va, es por el lado de que él es un funcionario de libre nombramiento y remoción, mientras que Carlos Caicedo es una persona electa por el pueblo y que tiene facultades debido a la elección popular, que tiene unas competencias que debido a la descentralización territorial que está expuesta en nuestra Constitución, debería ser quien maneje el tema. Entonces se va como por el lado de la descentralización y no responde en sí por qué no pueden coordinar entre los dos el tema y por qué no pueden dialogar sobre el tema de rescatar, sobre su finalidad de rescatar el hospital. Entonces simplemente él no responde la realidad, que es que se sintió atacado debido a que él sentía que lo que quería el superintendente era exponer su gestión ante el público y mostrarla como mala, mientras que en verdad el hospital siempre tuvo problemas, sino que más bien se fue por el lado de la descentralización territorial, sabiendo que él hace unos meses ya había pedido que se interviniera limitando esa descentralización territorial. También lo que dice es que la Procuraduría estaba recomendando que se dejara a los gerentes de los hospitales hasta el fin de la coyuntura, hasta el fin de la crisis, pero el superintendente no acató las recomendaciones del procurador, donde él ve una irregularidad y remarca una vez que es un tema, que es un interés político patrimonial el que tienen estas figuras políticas del Centro Democrático y de los clanes políticos tradicionales detrás del hospital. Hay un aspecto demasiado interesante y demasiado bonito en el discurso de Caicedo, que es cuando utiliza una ejemplificación para sintetizar todo su mensaje, todo lo que quiere decir. Entonces él utiliza una representación social, como afirma Van Dyck, para facilitar el entendimiento a todas las personas, desde la persona más lego y en política, en derecho, en aspectos técnicos, hasta la persona más técnica y más conocedora de esto. Entonces lo que llega y dice Carlos Caicedo es: miren, es como cuando hay un avión y hay un plan de vuelo y hay un piloto que tiene un correcto plan de vuelo, que quiere
que tiene un plan de vuelo para levantar el avión y emprende ese plan de vuelo, pero de repente llega alguien y remueve ese piloto, quita ese piloto y ya esa nueva persona que se encarga va a ser la responsable de ahí en adelante en el plan de vuelo. Entonces, con esa analogía, él quiere primero quitarse responsabilidad. Dice, ya el tema de la crisis del COVID-19 es exclusivamente la responsabilidad del superintendente de salud. Y segundo, a nosotros nos removieron teniendo un plan de vuelo, teniendo un buen plan de vuelo, teniendo un correcto plan para rescatar el hospital, y era un plan que apenas llevaba en 40 días. ¿Por qué entonces no se intervino cuando estaba funcionando mal y cuando pedimos que se interviniera, y ahora que nosotros estamos tratando de rescatarlo, se interviene? Bueno, las preguntas retóricas. Pues todo el discurso de Carlos Caicedo, él utiliza la retórica, él es muy retórico, él busca convencer, busca persuadir a las personas de que él estaba realizando una buena gestión y que por un cálculo político le quitaron el hospital y violaron ese principio de descentralización constitucional. Entonces, pero la pregunta retórica que utiliza en el caso, y es una pregunta muy interesante, es: ¿por qué no se intervino el hospital en septiembre y en octubre, donde ya estaban esas cajas? Juan Diego Elvira lo había cuestionado por unas cajas con unos archivos que estaban desorganizados, que mostraban todas las irregularidades y todo el desorden en la gestión del hospital. Él lo que responde es que esas cajas, todo eso, se estaba analizando en esos 40 días, porque eso venía desde hace varios años, desde hace 5 años, cuando los clanes políticos estaban interviniendo, estaban saqueando el hospital, por así decirlo. Entonces él dice: ¿usted sabe por qué no intervinieron en ese momento y para qué vinieron a intervenir ahora? Para culpabilizarnos y para imputarnos a nosotros esas cajas, esos muebles, ese desorden. ¿Por qué no lo hicieron en ese momento? ¿Por qué no lo hicieron? Porque así hubieran quedado mal sus amigos políticos. Entonces ahí utiliza la pregunta retórica y él mismo responde ante esa pregunta. Y si vamos a analizar el discurso desde lo formal, es un discurso excelente. La verdad, yo no le cambiaría nada, porque Carlos Caicedo utiliza demasiadas herramientas para expresarse ante la gente, para llegarle a la gente, y lo logra. Por alguna razón es el gobernador de Magdalena, logró su movimiento poner alcalde en Santa Marta, por alguna razón ha sido uno de los alcaldes más populares de la historia de Santa Marta e incluso de los más eficientes. Entonces es una persona que desde lo formal sabe utilizar muy bien el discurso. Ahora, materialmente, ¿qué pasa con el caso? Es un caso, es una discusión que la verdad es una discusión en parte incoherente y que es incongruente, porque son dos cosas distintas las que está alegando cada contendor, por así decirlo, entre la superintendencia y la gobernación. La superintendencia lo que alega es que hay irregularidades técnicas, que había que llegar e intervenir, mientras que Caicedo lo ve más desde el cálculo político y cree que hay una mala intención debido a que el superintendente hace parte del Centro Democrático. Yo considero que desde lo material del caso, desde el contenido que tiene el caso, aunque es cierto que es muy complicado creerle al Centro Democrático, es difícil creerle al Centro Democrático. Siempre se ve la mano oscura del uribismo queriendo interferir en ciertos momentos, siempre hay unos cálculos desde el Centro Democrático. La verdad, y aunque estuvo mal que el superintendente nunca avisara, nunca coordinara con los subniveles de gobierno la intervención, y pareciera que fue una usurpación de competencias, es cierto que ellos querían mirar el aspecto técnico, que ellos simplemente no razonaron de la forma que estaba razonando Caicedo. Entonces son discusiones que están en arenas distintas. La superintendencia es
tiene que ser una institución libre de cálculos políticos, libre de asuntos políticos, porque es una institución muy fuerte, es una policía administrativa que tiene que llegar a intervenir en los sitios donde hay irregularidades.